Detrás de los impresionantes paisajes de Noruega se esconde uno de los motores energéticos más poderosos del mundo. Y no es solamente por los cientos de miles de barriles de petróleo o ser el principal proveedor de gas de Europa. Lo que los noruegos esconden bajo la manga puede enseñarte cómo cualquiera, siguiendo estos principios, puede convertirse en un verdadero genio económico. Noruega es un país bastante pequeño, con solo 5,2 millones de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, Noruega tiene menos habitantes que algunas ciudades como Singapur, con 6 millones de habitantes, o Hong Kong, con 7,5. Pero lo curioso es que es 140 veces más grande que Hong Kong y 464 veces más grande que Singapur. Esto hace que Noruega sea uno de los países menos poblados y menos densos de todo el mundo. Además, solo el 2,2% de la tierra de Noruega se considera apta para la agricultura. Esto es por su clima frío y por tener montañas con terreno muy rocoso. Y todo esto empieza a verse muy negativo para Noruega. Poca gente, muy separada y muy poco espacio para cultivo. Pero resulta que la situación se complica aún más. Bienvenidos a Fraccional. Ningún tipo de infraestructura podía extenderse por su territorio y ser lo suficientemente grande para ser rentable. Ni granjas, ni electricidad, ni ciudades, ni ningún tipo de servicio. ¿Quieres pedir una pizza? Bueno, lo siento, te matas con la bicicleta en la nieve. Y es por eso que durante toda su historia, la gente ha pensado que Noruega era un país pobre hasta que descubrió petróleo en los 60. Pero la verdad interesante de esta historia es que no fue el petróleo lo que hizo rico a Noruega, sino que solo lo hizo más rico de lo que ya era. De hecho, siempre ha sido un país rico. Resulta que el factor más determinante para que un país sea próspero es la facilidad para moverse por su territorio. Pero espera, ¿no dijimos que Noruega tenía superficies rocosas, grandes desniveles y nieve por todos lados? Es decir, todos los ingredientes necesarios para una pésima comunicación. Bueno, sí. Pero curiosamente esta dificultad geográfica se convirtió en la gran bendición de Noruega, gracias a todos los fiordos escarpados que salpican su costa. Te lo explico. La costa noruega es tan tremendamente enorme que se clasifica como la segunda más grande del mundo, solo después de la de Canadá. Por lo que, ante la dificultad de desplazamiento por tierra y la facilidad de acceso al mar, Noruega desarrolló una gran cultura marítima, que fomentó a su vez el comercio, y en este caso, de la madera. Y eso que Noruega no tiene tanta madera como Suecia, Rusia o Francia. De hecho, tienen mucha menos. Pero como hasta el siglo XVIII no existía el ferrocarril, aunque tuvieras muchos recursos, no servían de nada si no podías transportarlos. Y ahí entra Noruega, que no solo tenía recursos, sino una estrategia genial para moverlos. Una estrategia que de hecho te voy a decir al final cómo tú puedes copiar. En este caso, los habitantes cortaban la madera en los bosques, la echaban a los ríos y la madera avanzaba flotando hasta que llegaba a los aserraderos. Y con el mismo impulso y fuerza del agua, la madera se cortaba y se apilaba en los muelles para luego ser transportada por los barcos mercantes. Una eficiencia absolutamente perfecta. Y claro, a más madera, más barcos. A más barcos, más comercio. Y a más comercio, más beneficio para el país. El mar generó unión, desarrollo económico, cooperación entre las partes y una riqueza que para 1850 ya superaba a la mitad de Europa. En 1938 era mayor a la riqueza de todo el continente. Y recuerden, todo esto fue antes de encontrar petróleo. Y en esta época es cuando llega otro cambio revolucionario a Noruega. ¿El petróleo? No. Las turbinas de agua y las presas hidroeléctricas. Piénsalo, ríos que nacen en montañas elevadas con mucha nieve y mucho desnivel. Esto crea un torrente de agua a grandes velocidades que, sumado a la lluvia y a los vientos, es equivalente a miles de kilovatios de energía. Tanto es así que Noruega ha desarrollado una de las redes de generación hidroeléctrica más eficientes del mundo. De hecho, casi el 92% de toda la electricidad de Noruega proviene de fuentes hidroeléctricas. Esto permitió crear fábricas muy potentes y aumentar la economía. Permitieron a empresas extranjeras explotar sus recursos, pero con un pequeño truco. Les permitirían explotar sus recursos, pero después de transcurridos 60 a 80 años, las infraestructuras construidas se las quedaría Noruega. Es decir, todas las minas, todas las centrales hidroeléctricas y todas las fábricas de aluminio refinado se las quedaría Noruega. Y ahora sí, encontraron petróleo. En 1959 encontraron el 11º yacimiento de gas natural más grande del mundo. En los años 70 se descubrió el gigantesco yacimiento de Scratch Yard. Y luego, en los años 90, se descubrió otro incluso más grande. Y, sin ir más lejos, en 2023 se encontró la mayor reserva de fosfato jamás encontrada. En definitiva, cientos de fuentes naturales para aprovechar por los ciudadanos o para vender a los países que las necesiten. Noruega encontró el truco del dinero infinito, pero no solo para sí misma, sino que para cualquiera que necesite prosperar en su economía personal. ¿Qué podemos aprender nosotros de Noruega? Yo diría que principalmente 3 cosas. La primera es entender dónde están tus ventajas ocultas y cómo puedes aprovecharlas para generar valor, de la misma manera en que Noruega lo hizo con su geografía. La segunda es, una vez que generas ese valor, tienes que asegurarte de capturarlo, de la misma manera en que Noruega logró quedarse con las infraestructuras desarrolladas por terceros. Y la tercera, encontrar petróleo. ¿O suerte? Bueno, no necesariamente. Mira, pensémoslo así. ¿Qué hizo Noruega con todo el dinero que ganó? ¿Lo gastó? No. Noruega creó el fondo soberano más grande y exitoso del mundo, logrando superar en 2024 los 1.4 billones de dólares. Sí, escuchaste bien, son 1.4
millones de dólares. Esto es, el fondo de pensiones del gobierno de Noruega. Creado en 1990 y pensado para gestionar los excedentes financieros de la producción de petróleo y gas en el país, se implementó con el objetivo de asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo para futuras generaciones, bajo la gestión de una división especial del Banco Central de Noruega, que invierte este fondo en más de 9.000 empresas en 70 países, con activos como acciones, bonos y bienes raíces internacionales, reduciendo así la volatilidad asociada a un solo mercado o un solo sector. Entonces, la tercera lección que nos enseña Noruega es poner nuestro dinero a trabajar por nosotros. Tomar metas de inversión a largo plazo y crear una cartera lo más diversificada posible que ojalá nos mantenga en el futuro. Hoy hay muchas plataformas que nos permiten invertir, desde fondos mutuos, acciones y hasta criptomonedas. Pero un activo que siempre ha sido de difícil acceso y que forma una parte importante del fondo noruego son las propiedades. Esto por los grandes capitales que se necesitan para comprarlas. Y por eso creamos Fraccional. En Fraccional puedes invertir en distintas propiedades y negocios inmobiliarios, desde montos muy pequeños y sin necesidad de créditos. Puedes elegir entre departamentos de renta, locales comerciales o incluso proyectos de construcción de nuevos edificios. Todo dividido en acciones. De esta manera puedes comprar el porcentaje de la propiedad que más te acomode y ganar dinero no solo con la apreciación de la propiedad, sino también con las rentas que ésta pague. Sí, ingresos realmente pasivos. Y todo esto con el respaldo legal de ser accionista de una sociedad. Si quieres saber más, visita nuestro sitio web. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Y así, finalmente, podrás sumar propiedades a tu portafolio. Y ahora, en contraste con lo que aprendimos de Noruega, veamos un país que no es tan responsable con su dinero. Ve este otro video para descubrir cómo Arabia Saudita está desperdiciando miles de millones de dólares en este loco proyecto.